Y volvemos con más del QD Show, esta vez al sector que estaban esperando cada noche, Realidad Perdida. Exactamente, mi querido Jobo, muchas gracias por las sugerencias de los temas que nos llegan al QD Show en el Facebook, porque son muchos mensajes y muchos temas que nos sugieren para el sector Realidad Perdida. Y hoy vamos a tocar un tema increíble. ¿Qué nos traerá Silvia? Ya nos comentó en el inicio del programa. Comenzamos, mi querida Sil. ¿Reencarnación después de la muerte, algo así era? De hecho, la reencarnación, ¿no? Vamos a hablar hoy de la reencarnación, un tema que es bastante popular. Ya habíamos abordado un poco en el programa que nosotros tenemos de radio, que es el Despiertos de Mañana, que aprovecho en decirles, no se lo pueden perder, en serio, de lunes a viernes a través de Estudio 94, 94.0, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía estamos conduciendo tanto Freddy como mi persona, y ya en el programa de radio habíamos conversado sobre algunos temas de la reencarnación. Exactamente, no se olviden que también en Tardes de Locura a veces tocamos estos temas de 3 a 5 de la tarde, también por Estudio 94, ya que metió la papa del Despiertos de Mañana, también nos toca meter nuestra papa de Tardes de Locura, del TDL. Y seguimos hablando. Y seguimos hablando, ¿no? Bueno, lo que pasa es justamente que el tema de la reencarnación causa mucha fascinación. Usualmente causa más fascinación en las religiones budistas, donde se habla muchísimo de esto, y en otro tipo de religiones, no tanto en las religiones cristianas o católicas, ¿no? Porque las creencias son totalmente diferentes, ¿no? Es decir, que en la religión católica, al menos una vez que usted muere o que nosotros vayamos a morir, tu cuerpo terrenal se queda acá, pero tu alma asciende y bueno, básicamente ahí viene el juicio y a dónde te vas y todo eso, ¿no? Pero en el caso de la religión budista, hablan de una cierta cantidad de vidas, ¿no? Para alcanzar el nirvana, por así decirlo, ¿no? Es decir, que tú en cierto momento, tu alma, tu espíritu, lo que como quieras verlo, en cierto momento fue roca, en cierto momento fue vegetal, en cierto momento fue animal y en cierto momento ya es humano, pero no solamente uno, sino que pueden haber sido múltiples humanos, ¿no? Porque hay unas teorías también que dicen que la palma de la mano es el reflejo del alma. Es decir, si tu mano es tiene muchas arrugas o tienes muchas arrugas, es un alma pesada, es un alma que vino muchas veces, que volvió muchas veces a la tierra porque todavía no cumplió su cometido. Exacto. Eso es lo que también se menciona en otras teorías, ¿verdad? Exacto, básicamente es eso. Entonces, como te digo, en la religión católica esto no se lo ve, prácticamente no se lo habla, pero sí en otras. Estas vivencias de la reencarnación, aparente reencarnación, no hace pero ningún tipo no hace ningún tipo de diferencia. No dice, ay no, a los católicos no les voy a pasar y a esto sí, digamos, ¿no? Porque existe de hecho mucha gente con fe cristiana católica a las que les han pasado este tipo de cosas. Hoy vamos a hablar de un caso muy interesante, el caso de James Lannister, un niño que ha empezado a tener diferentes visiones, vivencias, recuerdos de una vida pasada a la temprana edad de los 2 años. Wow. Porque este caso es interesante justamente por la edad en la que suceden estos hechos. O sea, nosotros a los 2 años, pues realmente tenemos una inocencia, tenemos también un poco conocimiento de las cosas. Pasa que existen muchísimos otros casos de personas mayores donde ya los psicólogos dicen no, que seguramente ha tenido alguna vivencia, alguna vez alguna película, alguna serie, ¿no? Entonces entran ese tipo de cosas de la propia sugestión, ¿no? Por eso algunos, digamos, a los casos que suceden ya de grandes no los toman muy en cuenta. Pero ¿qué tipo de vivencias puede tener un niño de 2 años? ¿Qué tipo de sugestión? ¿No? O sea, realmente es complicadísimo o imposible, y es por eso que elegí yo este caso en particular para contarles hoy en Realidad Perdida. Porque hay muchos casos, no es el único, hay muchos casos. Tal vez en tu familia dices, no, ahí mi sobrino, mi primito o alguien en mi familia que tiene actitudes muy parecidas de una persona que falleció, y dices, se parece demasiado en sus actitudes, se parece demasiado en lo que piensa, cómo reacciona, que es igualito, y dices, ¿no será una reencarnación de esa persona? Claro. Que puede pasar, es decir, que puede suceder
y tú no lo estás viviendo. Claro, obviamente en las familias es un poquito complicado, porque ponte decirte, tú te pareces a tu abuelo, digamos, es obvio por el hecho de la herencia genética, de la herencia emocional y cierto tipo de cosas. Pero en este caso es más asombroso todavía, porque estamos hablando de no de parientes, ¿no? Sino de personas que vivieron en tiempos distintos con otro tipo de cosas. Empecemos con el caso. A ver, vamos. Esto pasa en Los Ángeles, ¿verdad? Esto pasa en Estados Unidos, en un pueblito que se llama Lannister, y esto era una pareja de hombres, una pareja de hombre y mujer casados, Ya. ¿no? Vivían muy felices en la década de los 90, todo marchaba súper bien, ya llevaban 5 años casados, y al 5.º año la mujer queda embarazada. Y nace un precioso bebé varón, totalmente felices, sano, no tenía ningún tipo de problema, y su etapa de bebé la vive totalmente normal. El niño era muy educado, no era caprichoso, no lloraba, un angelito, tranquilito, súper tranquilo. Resulta que después de haber cumplido los 2 años, James empieza a tener pesadillas. A 2 semanas de haber cumplido él 2 años, su mamá lo llevó a la cama. Ya a eso de las 3 de la mañana, escuchó un llanto desgarrador de su hijo. Su madre literalmente dice, es como si lo hubieran estado matando. Lloró de tal manera que a sus padres les heló completamente la sangre. Obviamente los padres fueron a la habitación de James y le preguntaron, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y James les dice, ese hombre que está en ese avión no puede salir, lo han bombardeado, está muriendo, no puede salir. Sus padres totalmente atónitos, ¿no? Porque imaginan que ha sido una de las peores pesadillas que tal vez el niño estaba viviendo, y el niño seguía dando detalles, ¿no? Y obviamente los padres también preguntaban, querían saber más con el ánimo, digamos, de apaciguar al niño, tranquilo, ¿no? Ha sido un sueño. Decir, ¿qué hombre? ¿Quién lo ha bombardeado? Dice, ¿no? Y el niño ahí da la primera muestra de una vida pasada. Dice, ¿quién lo ha bombardeado? Los hombres del sol rojo grande. Y sus papás se ven y dicen, ¿cómo así? ¿No? ¿Por qué dices eso? Sí, los hombres del sol rojo grande, es decir, estaba refiriéndose a la bandera del Japón, a la tierra del sol naciente. Sí. ¿No? Bueno, dijeron, bueno, hijito, ya cálmate, esto ya va a pasar. Se volvió a dormir y como cualquier padre, ellos pensaban que esta experiencia no se iba a volver a repetir. Pero fue todo lo contrario. Días después, la pesadilla vuelve a repetirse y el niño empieza a dar más detalles, ¿no? Otra vez que el Señor está ahí, que está muriendo. Siempre era la misma pesadilla. ¿Pero dónde está? En un avión. ¿Y de dónde salió el avión? Le dicen. Del Natoma. ¿Cómo es eso del Natoma? Sí, salió de un barco que se llama Natoma. ¿Qué Natoma? Parece japonés, le dice su papá. No, ese barco era de Estados Unidos. Oh, por Dios. Y sus papás eran, ¿qué? ¿Qué está hablando mi hijo? Los papás, obviamente preocupados, querían ver cuánta veracidad tenían las cosas que su hijo estaba haciendo. Entonces su padre empieza a buscar en internet y de hecho, y esto es lo impresionante, existió en la Segunda Guerra Mundial un barco del cual despegaban diferentes aviones llamado el Natoma SS. Oh, por Dios. Entonces el barco, esta embarcación realmente existía, el Natoma Bay. Los papás empezaron a armar toda una situación de decir que el niño se estaba soñando con una persona que habría muerto en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos las declaraciones del niño. A ver, las vamos a ver, porque obviamente los papás con estas vivencias ya estaban tratando de documentar todo lo que el niño decía. ¿Por qué? Porque querían investigar lo más profundamente posible este caso. A ver, veamos las declaraciones. El Corsair era rápido, muy maniobrable. ¿Te das cuenta? Empezaba a hablar y empezaba a dar detalles
que un niño de 2 años pues era imposible que dé, ¿no? ¿Qué es un Corsair? Un Corsair es un tipo de avión. Y según lo que el niño luego explicó, el Corsair era un avión que este señor que moría en su sueño manejaba. ¿No? Decían, ¿qué tipo de avión maneja ese señor? Un Corsair, ¿no? Y sus papás empezaban a buscar como locos. El niño estaba realmente afligido, estaba realmente traumatizado, tanto que empezó a desahogar todos sus sentimientos a través de los dibujos. Los dibujos eran muy, pero muy violentos. En los dibujos se veían muchas bombas, se veía mucha sangre, mucha destrucción, aviones totalmente destruidos y obviamente esto estaba quejando mucho, pero muchísimo lo que es la mente de James, ¿no? Un trauma para un niño de 2 años. Que no sabía lo que estaba pasando. Exactamente, que no sabía qué era y solo lo decía, es decir, repetía lo que veía en sus sueños y debe ser muy estresante para él. El niño ya habría dado la pista del Natoma, del Natoma Bay. Dio la pista de los japoneses. Dio la pista ya también de lo que viene a ser el Corsair, ¿no? Y en cierto momento su mamá le pregunta, ¿conoces a ese señor que está muriendo? Y el niño le dice, sí, lo conozco. Y su mamá le pregunta, ¿cómo se llama? Y le dice, se llama James. Y su papá era el que no creía en esto, ¿no? Porque la mamá en su momento ya había llamado a la abuela del niño y le había explicado, mira mamá, James está diciendo este tipo de cosas. Su mamá, la abuela de él, lo primero que le dijo, hija, está recordando una vida pasada. Cuando la esposa le dijo esto al esposo, el esposo le dijo, ¿qué estás hablando, macanas? Digamos, no, acá en esta casa no se van a dar esas cosas. Pero como esto ya venía en reiteradas ocasiones, ellos querían buscar lo más que pudieran. Una vez que James dio el nombre de James como el nombre del hombre que estaba muriendo, su mamá le dijo, busquemos más información, porque obviamente tú ves sufrir a tu hijo de 2 años con este tipo de cosas, quieres que esto acabe a la brevedad posible. Entonces el padre dijo, bien, vamos a investigar, ¿no? Dijo, buscó en Google, buscó en un montón de bases de datos y él dijo, a ver, veamos, ¿alguna vez un Corsair salió de la base de Natoma Bay? ¿No? Y hizo una carta y todo eso y le respondieron que no, que nunca un Corsair habría salido del Natoma Bay. Cuando James da el nombre de James, ¿no? Diciendo que él habría salido del Natoma Bay, el papá lo primero que hizo fue buscar una lista de todas las personas que participaron en la guerra y que partieron del Natoma Bay y murieron en el campo de batalla. Mandó su carta y le dieron toda la lista de las personas que habían muerto. En esa lista de personas que murieron había el nombre de James Houston Jr. El padre no se lo podía creer. Ya estaba coincidiendo lo del Natoma y ya estaba coincidiendo el nombre de James Houston. Tenemos las declaraciones del padre también, las vamos a ver a continuación, son increíbles. A ver, vamos. Encontré una lista de hombres que habían muerto sirviendo en portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Repasé la lista y encontré los nombres de 18 de ellos que habían muerto a bordo del Natoma Bay. Fue sobrecogedor y casi me dio miedo. Había un hombre muerto durante la batalla de Iwo Jima que se llamaba James M. Houston, hijo. Y volvemos con más del QD Show reencarnado en la realidad perdida. Y continuamos con más del QD Show y continuamos con más de ese tema. Sé que no te moviste de tu casita, de ese asiento con la familia, porque ese tema está... Todavía faltan muchos datos que Silvia nos va a brindar en estos momentos. Exacto, bueno, nos quedamos en el hecho de los datos, los primeros datos que nos dio James, niño, que para ese entonces ya tenía 2 años y unos 7 meses, ¿no? Esta historia, más que todo, tiene una duración de 1 año y 2 meses, más o menos, ¿no? Bueno, da el nombre de James, el padre, como ustedes han visto, vio justamente en la lista que
James Houston Jr. había sido una de las personas que habría despegado un avión del Natoma Bay y que habría muerto en batalla en la Segunda Guerra Mundial. El padre era un escéptico total, o sea, mientras que la madre trataba de tener muchas, pero muchas pistas que dieran certeza de que estaban presenciando una reencarnación, el padre más bien iba a algún lugar totalmente contrario. O sea, él trataba de buscar todas las pistas para que su esposa se diera cuenta de que esto no era una reencarnación y que eran simplemente hechos al azar que de alguna manera estaban concordando, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como te digo, la única pista que no encaja hasta este momento es el hecho de que... El avión. Claro, del Corsair que aparentemente nunca habría salido del Natoma Bay. La mamá cada vez estaba más, pero más, no sé, entregada a este caso, porque obviamente veía sufrir mucho a su hijo, ¿no? Resulta que la mamá dice, ok, ya sabemos el nombre, James Houston. Busquemos a su familia, busquemos tal vez qué le pasó a este señor, si este señor está vivo, si este señor está muerto. Empieza a buscar y empieza a hacer un montón de llamadas a la asociación de veteranos, a la asociación de personas que habrían perdido familiares, y logró encontrar a la hermana de este señor, que en ese tiempo la hermana ya tenía 85 años. Oh, por Dios. O sea, es una diferencia de edad realmente grande. Ahora, la señora, una stalker profesional, realmente una detective más brillante, logra conseguir todos los datos de la hermana, ¿no? Y consigue el número de teléfono y empieza, ¿no? Así, ¿cómo le voy a decir a ella todo lo que estoy viviendo, todo lo que mi hijo está viviendo? O sea, no es como que llamar y decir, hola, ¿cómo estás? Mira, mi hijo parece que es la reencarnación de tu hermano. No, para nada. Entonces la señora, la mamá de James, llama a la señora y le dice, hola, ¿cómo estás? Mira, estoy haciendo una investigación acerca del Natoma Bay. He visto que tu hermano ha servido en este navío y quisiera que me brindes más información. La señora, muy abierta, le pidió, por favor, envíame fotos de tu hermano, envíame información, cualquier cosa que me pueda servir en mi investigación. Y la señora, después de unos 2 meses, ¿no? Le envía 5 fotografías de James Houston a la mamá del niño James, ¿no? La señora estaba totalmente alucinada con el paquete una vez que lo recibió. Y saca el paquete del buzón, va a su casa corriendo y empieza a ver las fotografías. Y no vas a creer lo que ha encontrado. ¿Qué encontró? Obviamente estaban las fotos de James Houston, todo bien, pero en una foto en la que estamos viendo en este momento en sus pantallas, aparece James Houston al lado de un avión Corsair. Oh, por Dios. Resulta, y esto ya luego lo contó la hermana de James, que James, antes de partir al Natoma Bay, conducía como piloto este tipo de aviones. Entonces la señora, toda extasiada, llama a su esposo y le dice, tienes que venir ahorita a la casa. El esposo va volando y la última pieza del rompecabezas quedó totalmente en su lugar. La persona a la cual James veía morir en su sueño era aparentemente él en su vida pasada. La señora quería seguir redundando esto. ¿Por qué? Porque las pesadillas no cesaban. Él seguía con este tipo de pesadez en su mente, de pesadez en su vida. Y él dijo, reunamos a la hermana con James, ¿no? Entonces le contaron toda la verdad a la señora. La señora dijo, bueno, a ver, veamos qué pasa. Y en el primer encuentro, lo que pasa es que el niño, sin que la madre le hubiera dado información antes de la señora, el niño ve a la señora de 85 años y le dice, hola Annie, ¿no? Y ellos no podían creer cómo sabía el nombre de la señora,
O sea, le dijeron, vamos a ir a ver a una conocida, que no sé qué, pero nunca le dijeron el nombre. El niño tan pronto vio a la señora, le dijo, hola Annie. La señora, totalmente emocionada, le dijo, solamente mi hermano me decía Annie. Y empezaron a hablar y el niño le empezó a relatar experiencias que habrían tenido de jóvenes, o sea, de muy niños. Entonces fue algo sensacional, fue un reencuentro que dejó a todos totalmente asombradísimos, ¿no? ¿Y tenemos el video, una fotografía, algo del Tenemos reencuentro? las declaraciones de la señora, ¿no? Justamente de Annie, de la abuelita Annie. Vamos a verlo, porque todo esto está documentado y ustedes lo van a poder ver también en distintas plataformas virtuales. A ver, vamos a ver. Sabía mi nombre y cosas que mi hermano hizo de pequeño. Es demasiado asombroso para describirlo. Creo que puede ser la reencarnación de mi hermano. Y estamos hablando de una diferencia de más de 80 años, ¿no? Sí. O sea, no hay cómo el niño podría haberse enterado de esta historia. Realmente no existe manera. Ahora, las pesadillas igual, seguían, los dibujos seguían existiendo, el niño no podía estar tranquilo, se sentía deprimido, se sentía con pesadez. Hasta que su mamá dice, ok, es suficiente, yo no puedo tener a mi hijo todo el tiempo acongojado, yo necesito ponerle un fin a esto. Entonces lo que la mamá dice, vamos al lugar donde se suscitó esta batalla y vamos a darle un funeral a James Houston. Un día parten, ¿no? Parten, llevan un hermoso ramillete de flores desde Tokio hasta el lugar donde tenían que ir porque fueron en una embarcación y empiezan a hablar con James. La madre literalmente le dice, hijo, James Houston siempre va a ser una parte importante de ti, pero tienes que dejarlo ir para poder empezar a vivir tu vida como James Lessinger. El niño cae en cuenta de lo que estaba pasando y su padre, tenemos el video justamente del padre que cuenta cómo se suscitó estos minutos del funeral de James. Vamos a verlo. ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien? ¿Guay? ¿Estás bien hoy? Sí. Bien. Chichijima está a 1000 kilómetros al sur de Tokio. El mero hecho de estar allí fue una oportunidad. Fue como todo funeral, había que despedirse. Había que cerrar ese capítulo y avanzar. Y yo quería que fuese así para James y para toda la familia. Volver a ese lugar fue un poco inquietante. No sabíamos cómo iba a reaccionar él. Al principio James no parecía mostrar ninguna emoción. Parecía estar bien. Andrea dijo que era hora de despedirse. Le dijimos, déjalo atrás. Entonces se puso visiblemente afligido, llorando. Le dimos las flores. Las cogió, las lanzó al agua y entonces saludó y dijo, James M. Houston, nunca te olvidaré. Y se sentó y lloró durante 20 minutos. Como dice el padre, el niño después de esto estuvo llorando 20 minutos, o sea, realmente sintió mucho esto. Pero bueno, la vida de James luego de eso prosiguió y ahora en el documental en el que nos hemos basado para esta parte de Realidad Perdida, podemos ver el testimonio de James a la edad de, o sea, adolescente, ¿no? A una edad de 15 años más o menos, que dice más o menos lo siguiente. Despedirme de James Houston sentí una inmensa tristeza. La primera mitad de mi vida se iba con él. Hay que tomar una decisión definitiva, o liberarse o tratar de conservarlo lo mejor posible. Y lo único que pude hacer fue liberarme. Es que de otra manera no iba a vivir tranquilo. Exactamente, iba a continuar con los sueños, iba a continuar con las pesadillas y le dieron una ceremonia simbólica para que el alma de la persona que falleció, que era la reencarnación, podría decir, descanse en paz. Claro, o
tal vez, no sé, y esto ya va en cuenta de todas las personas que lo quieran ver, tal vez no estamos hablando de una reencarnación, ¿no? Sino que, mira, esto lo dicen mucho, dicen que cuando alguien muere con un asunto pendiente, su alma no se va, se queda acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de una reencarnación estaríamos hablando de la convivencia de dos almas diferentes en un mismo cuerpo, que utilizaron el cuerpo de este niño justamente para que los humanos busquen cierta manera de una vez hacerlo descansar en paz? Véanlo como quieran, las versiones se van ajustando de acuerdo a lo que ustedes piensen, pero a partir de ese día, el niño ya no volvió a tener pesadillas, y a partir de ese día, como vemos en pantallas, los dibujos que ya hacía James ya no tenían nada que ver con bombas, ya no tenían nada que ver con sangre. El que vemos en pantallas, es el último dibujo que hizo James sobre el tema. Luego no volvió nunca más a suscitarse nada. En el video, en la foto ustedes pueden ver barcos con las banderas de Japón, aviones arriba, pero también ballenas. O sea, comparado a lo que había antes, que era mucha sangre, destrucción, muertos y bombas, ya este era un dibujo totalmente pacífico. Y James ya, como han visto, pudo empezar a desarrollar una vida totalmente normal. ¿Qué tema más interesante que nos trajo mi querida Silvia? Ustedes tienen la opinión en su casita. ¿Será reencarnación? ¿Será, como dice Silvia, una teoría de dos almas en un mismo cuerpo? Y que una alma ya pudo... Porque las dos teorías a mí me parecen súper friki. O sea, no sé con cuál asustarme más, la verdad, ¿no? Porque imagínate que muchos dicen que las almas están en una cuarta dimensión, sí, que nosotros no los podemos ver, pero ¿qué pasaría si esto fuera algo así, ¿no? ¿Qué pasaría? Cualquier rato un alma puede entrarse y empezar a hablar así como loco de otras cosas. Amén. Muy complicado. No se olviden dar la sugerencia, muchachos, de sus temas en el Facebook del QD Show, porque tenemos todavía muchos temas en carpeta, porque nos llegaron muchos mensajes y que vamos a ir desenvolviendo semana tras semana.